Buenas tardes. Buenas tardes. Me acompañan por favor a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar hoy leyendo del capítulo 2, los versículos 17 hasta el 20. Primera de Tesalonicenses 2, del 17 al 20. Dice la Biblia. 2 del 17 al 20. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das nuevamente de encontrarnos acá reunidos para invocar tu nombre, para cantarte, Señor, pero también para que nos hables, para que hables a nuestra vida, a nuestra alma, Señor, para que ilumines nuestros corazones y podamos entender tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque de tanta gente en Girón, Señor, tú nos has convocado a nosotros para que escuchemos tu palabra y para que invoquemos tu nombre, Señor. Y es una gracia y es un privilegio que nos das, no porque seamos mejores, Señor, sino porque tú has querido tener misericordia de nosotros. Así que te damos gracias por esto y te ruego que me uses, Señor, y que yo pueda hablar a mis hermanos el Evangelio correctamente. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la carta a los tesalonicenses. Hace 15 días el pastor John trató desde el versículo 9 hasta el 16. Y pues hoy nos corresponde desde el versículo 17 al 19. Quiero comentarles que todo el capítulo 2 habla acerca de una defensa que Pablo está haciendo acerca de su ministerio. ¿Por qué? Porque resulta que Pablo tuvo ciertas acusaciones de parte de los líderes políticos de la ciudad de Tesalónica, que es la ciudad donde viven o vivían los tesalonicenses a los que Pablo les está escribiendo esta carta. No sé si ustedes se acuerdan, pero pues cuando yo enseñé los primeros versículos del capítulo 2, hablé acerca o conté la historia de Hechos 17, donde Pablo visita la ciudad y cómo fue su visita pues a la ciudad. En esa ocasión pues repasamos un poquito el capítulo, y en el capítulo pues habla la Biblia acerca de que pues Pablo estuvo en la ciudad, llegó a la casa de un hombre que se llamaba Jasón, estuvo hablando del Evangelio a los tesalonicenses, pero la gente pues armó un alboroto, y así se llama el pasaje en la Biblia en Reina Valera. Usted encuentra el título así, el alboroto en Tesalónica. Entonces la gente armó pues un alboroto y Pablo tuvo que huir de la ciudad y tuvo que dejar a los hermanos. A raíz de esa huida de Pablo, pues los enemigos de la fe de Pablo empezaron a decirle a la gente en Tesalónica que Pablo era un impostor, que era un mentiroso, que los había engañado y que les había traído un falso mensaje, una falsa doctrina, y se había ido. Entonces esa era como la noticia que tenían las personas de la iglesia en Tesalónica. Entonces por esta razón Pablo escribe la carta y Pablo les afirma pues que no es así. Entonces lo que Pablo está haciendo en el capítulo 2 de la carta es hacer una defensa de él, de su ministerio y pues de su trabajo para con ellos, ¿verdad? Entonces, en estos últimos 3 versículos, pues Pablo termina como de hacer esa defensa. Y hoy vamos a ver dos puntos. El primer punto
que lo vamos a ver en los primeros dos versículos, el 17 y 18, es la situación de Pablo ante los tesalonicenses. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la satisfacción de Pablo por los tesalonicenses. Entonces, el primero es la situación de Pablo ante los tesalonicenses y el segundo es la satisfacción de Pablo por los tesalonicenses o ante ellos. Entonces vamos a la Biblia. Empecemos con el versículo 17, dice, pero nosotros, hermanos. Aquí le está diciendo nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que la visita de Pablo a Tesalónica, según Hechos capítulo 17, fue Pablo con otras dos personas que son Timoteo y Silas, que son los mismos, o con Silas, que fue con quien también estuvo encarcelado en Filipos, y Pablo hace esta visita a ellos con Timoteo y con Silas. Entonces, por eso Pablo dice, pero nosotros. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Entonces aquí llama la atención que la palabra que él usa para decir separados es como cuando le arrancan a una madre de los brazos a su bebé. Entonces Pablo está diciendo que la situación que él vivió con ellos cuando tuvo que salir huyendo de la ciudad fue similar a esa situación o lo asemeja a esa situación. ¿Por qué? Porque Pablo pues se encariñó mucho con ellos, como habíamos visto anteriormente, pero también porque era su trabajo. El trabajo de Pablo era llevar el evangelio a la gente y él sintió o él vio que no había sido suficiente el tiempo que había estado con ellos para enseñarles todo el consejo del evangelio. O sea, fue muy breve el tiempo y por eso él dice, nos desprendieron. O sea, no los alcancé a formar en la totalidad, o por lo menos no como él quería, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando llegan los primeros discípulos al Señor, le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Y el Señor les dice, vengan y miren, creo que eso está en Juan capítulo 2. Y ellos dicen que ellos se fueron y vieron dónde moraba el Señor. Y pues a mí me causaba como curiosidad, ¿qué es eso? ¿Dónde moras? ¿A qué se refiere eso? Y era que en la época, o en la cultura de los judíos, cuando usted tenía un niño, un hijo, varón, y usted lo quería educar en las Sagradas Escrituras, y usted lo quería educar para que aprendiera la Biblia, la Torá, y conociera las costumbres, sí, la palabra de Dios y eso. ¿Qué hacía usted? Usted cogía al niño y iba y lo presentaba ante un maestro reconocido en Israel, y el niño se iba a vivir con el maestro. Entonces el niño veía al maestro cómo comía, cómo dormía, cómo trataba a las mujeres, cómo trataba a los hijos, cómo trataba a la familia, cómo trataba a la gente del pueblo, cómo se comportaba, y de lo que el niño veía cómo se comportaba el maestro, pues eso aprendía para él replicar, ¿verdad? Entonces por eso ellos se acercan al Señor Jesús y le dicen, Señor, ¿dónde moras? Y el Señor, vengan y miren. Y desde ahí, dice, empezaron a seguirlo sus discípulos. O sea, los discípulos del Señor eran los que lo seguían y lo imitaban en lo que él hacía. O sea, ellos duraron 3 años con el Señor, más o menos, nos dice la Biblia, y ellos duraron 3 años viendo al Señor cómo comía, cómo oraba, cómo cantaba, lo que hacía, dice la Biblia, como era su costumbre, cada día de reposo estaba en la sinagoga. Entonces ellos eran testigos y veían todo eso que hacía el Señor. Entonces Pablo con los tesalonicenses siente que no fue suficiente el tiempo, porque no pudo estar con ellos lo suficiente para enseñarles todo lo que él conocía acerca del Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar, dice la Biblia que Pablo, cuando entraba en las sinagogas y empezaba a hablar con los judíos, él empezaba a mostrarles desde el Antiguo Testamento cómo Cristo cumplía cada una de las promesas desde el Génesis hasta Malaquías. O sea, él empezaba a decir, Cristo cumple esa promesa, Cristo cumple esa promesa. Cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo, ustedes se van a dar cuenta que Mateo hace lo mismo. Si la próxima vez que hagan un estudio de Mateo o lo lean ustedes personalmente, empiecen a mirar que Mateo empieza a decir, y aquí se cumple la profecía del profeta Isaías cuando dice tal y tal cosa.
Por ejemplo, cuando Jesús huye a Egipto con su madre, con pues María y José, y cuando él huye a Egipto dice aquí se cumple la profecía cuando dice a mi hijo llamé de Egipto, que ya después tuvieron ellos que volver de Egipto a Nazaret. Entonces Isaías coge y aplica todas las profecías que Cristo va cumpliendo a lo largo del Evangelio. Lo que pasa es que a veces nosotros pasamos por la Biblia en moto, ¿sí? O sea, y pasamos por alto muchos detalles que están ahí en la Escritura. Entonces voy al punto de que Pablo siente que no fue suficiente, que fue desprendido de los hermanos y no pudo ir o no pudo estar todo el tiempo que él hubiera querido. Y a raíz de esta situación, pues los enemigos de Dios y los enemigos de Pablo inventaron esta calumnia y dijeron, no, ese man no quiso estar con ustedes. Y él vino, los engañó, los apartó de lo que ustedes creían, de lo que ustedes vivían, y los llevó a un mensaje o a una fe o a una religión que no es verdadera. Y eso era lo que ellos estaban diciendo de Pablo. Entonces, por esta razón Pablo escribe la carta y Pablo dice, estando separados de vosotros, dice, por un poco de tiempo. Es decir, Pablo en sus pensamientos pensaba, nos vamos a volver a ver. O sea, es un poco de tiempo. Yo tengo que volver a Tesalónica y tengo que estar con ustedes, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, otra vez pone la palabra deseo, y ese deseo es como el deseo de un padre por sus hijos, o el anhelo de un padre por tener a sus hijos cerca, por ver a sus hijos. Otra vez esas palabras que Pablo, ese juego de palabras que él hace en ese versículo, es como muy entrañable, como muy familiar, como que yo fui, estuve con ustedes, les enseñé el evangelio y ustedes se volvieron mi familia. Y yo soy parte de su familia y por ustedes oro, por ustedes estoy pendiente, porque el vínculo que hicimos por causa de la fe en Cristo ha sido muy fuerte para mí. Es lo que Pablo más o menos les está tratando de decir a ellos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estaban atacando a Pablo? Resulta que la ciudad de Tesalónica es un puerto marítimo de uso obligatorio o de paso obligatorio. Es decir, que los que viajaban por el mar Egeo, por el Mediterráneo, tenían que pasar por Tesalónica para ir más hacia el oriente, y los que venían del oriente tenían que pasar por Tesalónica para ir hacia occidente. Es decir, todas las especies que traían de la India y del oriente o de China tenían que pasar por Tesalónica obligado. O sea, era un paradero obligado, como por ejemplo, no sé, de Bucaramanga, cuando nosotros teníamos que papi quiero piña, porque ahí todos paraban. Usted viene de Girón, para ahí, sale de Florida, de Piedecuesta, Bucaramanga, y paraba ahí en papi quiero piña. Eso era Tesalónica. Entonces, ¿qué pasa? Era muy comercial y pasaba gente de muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué sucedía con Tesalónica? Que como era tan concurrido, había religión para todos. ¿Sí? O sea, si usted era de la India y llegaba a Tesalónica, usted encontraba los altares a sus dioses. Si usted era un griego, un romano, y usted iba a Tesalónica, usted encontraba el templo para su dios. Si usted adoraba a Venus, a Apolo, a Zeus, al que usted adoraba, usted encontraba ahí su templo. Pero apareció un día este señor Pablo con sus ayudantes, con sus amigos, y llega y predica un evangelio en el que dice, hay un solo Dios, todos los demás no existen, hay un solo Dios verdadero, y este Dios envió a su Hijo, y su Hijo se hizo hombre, habitó entre nosotros lo vimos y lo matamos, y en la cruz Él murió por orden del gobernador de la provincia de Judea romano, Poncio Pilato. Y Dios murió en la cruz. Pero este Dios al tercer día resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos, y este Dios es el que yo les vengo a hablar. Y este Dios yo me lo encontré en el camino, y este Dios fue el que fue profetizado en todas las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, eso era algo totalmente controversial para la cultura de los tesalonicenses. O sea, Pablo llegó y de verdad alborotó la ciudad porque era totalmente revolucionario ese concepto o la idea del evangelio que Pablo les estaba llevando. O sea, Dios, el Dios poderoso que tenían los griegos, que se imaginaban que era Zeus, que era un Dios que hasta
impío, porque las historias sobre Zeus era terrible. Pero aparece un Dios que es santo, que es puro, que demanda de todos nosotros justicia y santidad perfecta. Y si no necesita ese Dios, no necesita nada de nosotros, pero ese Dios demanda de nosotros que seamos santos y perfectos, y no lo somos. Y Pablo expone a la gente hacia los mandamientos, y ese Dios dejó mandamientos que debemos cumplir y no los cumplimos a cabalidad. Somos pecadores, merecemos su ira, pero Él envió a su Hijo para hacernos salvos. ¿Qué pasaba? Pues el Evangelio es el Evangelio, y el Evangelio hace la obra que hace el Evangelio, así que el Espíritu Santo obraba en las personas y eran salvos. Creían a lo que Pablo decía, se arrepentían, dejaban de adorar a Venus, a Zeus, a Apolos, a Eros o a cualquier otro dios de la mitología de esa nación, y empezaban a creer lo que Pablo decía, y empezaban a buscar la Biblia, a mirar lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento sobre Cristo, y empezaban a escuchar a Pablo lo que Pablo decía acerca de Cristo y cómo debían comportarse ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que políticamente o religiosamente, pues eso era un cambio en la cultura. Porque ¿qué pasa si todos los que están aquí al frente escuchan el Evangelio y se arrepienten? Pues el negocio se quiebra. Y es un problema para el dueño del negocio, ¿sí? No, porque ya no va a ir la gente a tomar, ya la gente no va a tener... O sea, ¿qué pasaría si en Girón todo el mundo se vuelve cristiano? Pues se cierran los bares, se cierran los prostíbulos, sí, o sea, todos esos negocios que estimulan el pecado del hombre van a quebrar. Entonces ellos veían el problema con la religión cristiana de esa forma. La religión cristiana era un problema cultural porque acababa con lo que estimulaba el pecado, y muchas personas vivían del pecado, era su negocio, era su economía, de eso llegaban los impuestos, de eso pagaban muchas cosas. Entonces era totalmente revolucionario, por eso el Evangelio tiene enemigos, ¿cierto? Por eso siempre va a haber oposición, y el diablo va a usar todos esos intereses en contra del Evangelio. Ahora vamos a ver el siguiente versículo, lo que dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. O sea, el deseo de Pablo era ir a los tesalonicenses porque necesitaba terminar su trabajo. Dice: yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, o sea, varias veces intentó ir, dice, pero Satanás nos estorbó. O sea, siempre, o sea, y usted téngalo presente, tenemos un enemigo y es real, y es Satanás, ¿sí? Y usted no lo va a ver con la cola, con los cachos y el tridente. O sea, no se le va a presentar así como está en el escudo de la América. El diablo se va a presentar de muchas otras formas. Y en el caso de Pablo fue en esa persecución y en el movimiento o en el pensamiento colectivo de la gente que empezó a oponerse al cristianismo y al evangelio en la ciudad. ¿Por qué? Pues por las mismas razones que ya acabo de dar. Es decir, o sea, la gente empezó, no, si nuestro mejor cliente del casino se vuelve cristiano, nos vamos a perder muchísimas entradas. Así que el mensaje de ese señor no nos sirve. Así que tenemos que empezar a poner a la gente en contra de él y en contra de su mensaje. Y eso fue lo que hizo el diablo. Empezó a usar los medios de comunicación de la época para dar un mensaje erróneo, una mentira acerca de Pablo y de su mensaje, que era el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Eso es algo nuevo? No, porque usted recuerda que desde el Edén Satanás se acerca a Eva y le tergiversa el Evangelio, las palabras de Dios, y se las tergiversa y le dice: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. ¿Eso era cierto? No, porque Dios les había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, pero de este no. ¿Cierto? O sea, Satanás cogió y por medio de la astucia y de falsa comunicación o de mentiras, la engañó. Y lo mismo hace todavía, aún hoy. Hoy usted mira Facebook, Twitter, el Instagram, los medios de comunicación nacionales, sí, los canales que todos vemos. Y nosotros vemos que Satanás usa esos medios de comunicación para promover mentiras. Y promover mentiras que en el colectivo de la gente empieza a acentuarse como la verdad. Hace años a los papás se respetaba.
Yo leí un artículo que decía, la sola mirada del papá era suficiente para que uno se sentara y quedara quietico. ¿Cierto? O sea, porque el respeto que le infundían a una persona hacia las autoridades era bastante, o sea, era una realidad. Hoy en día no se puede. Hoy en día usted va a un restaurante y usted ve los berrinches de los niños y los papás no pueden hacer nada. Y hoy el gobierno ha sacado, pues está tramitando una ley para que se prohíba que el castigo físico, que por el maltrato, que no sé qué. Y estamos en contra de maltratar a los niños. Pero de la disciplina, según la Biblia, nosotros como cristianos no podemos estar en contra. La Biblia dice que la vara es para la espalda de los necios. Así que cuando un niño se comporta mal, hay que corregirlo. Al niño hay que corregirlo. Uno no puede, ¿no? Que los psicólogos, que por medio de consejos, que de tratamientos, que de no sé qué, no sirve. Y ahora, dése cuenta, cuando se inventaron ese tema de la libertad de expresión, no, sino del libre desarrollo de la personalidad. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y empezaron que el libre desarrollo de la personalidad. Yo estuve en un colegio de puros hombres. Nosotros éramos puros hombres y éramos educados por sacerdotes católicos y era muy estricto el colegio. O sea, nosotros no podíamos tener que alguno que se dejara medio el pelo largo, nada. O sea, usted llegaba con el pelo largo y devuélvase para su casa y que lo peluquen, y si no se peluquean no entra. Y resulta que había un muchacho que era por allá ruso y el pelado tenía el pelo largo y demandó el colegio y puso una tutela que por el libre desarrollo de la personalidad él no se iba a cortar el pelo. Y, o sea, y ese fue como el primer indicio que yo vi, pues, de un muchacho que llevó como la contraria y no se peluqueaba. Y todos nosotros, el resto del colegio, era con el pelo bajito y ese muchacho tenía el pelo largo y parecía una niña. Y un colegio de puros varones y él parecía una niña. El caso es que en esa época pues apenas como que estaba empezando y eso fue ya hace como 15 años y ya hoy 15 años después vemos una generación que no respeta nada, que no le importa nada y una generación a la que no se le puede decir nada porque se ofende. O sea, y les llaman que la generación de cristal porque con cualquier cosa se quiebra. Eso que hizo Satanás, usar los medios de comunicación para volver mentiras, volverlo una verdad. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los nazis dijeron que una mentira dicha 1000 veces, la gente la empieza a percibir como una verdad. Entonces, la gente hoy, o sea, los muchachos de hoy y esa generación que nosotros estamos viendo que se levanta, o sea, para ellos no hay una verdad absoluta. Ellos ya no creen en la autoridad de los papás, no creen tampoco en la autoridad de Dios, no creen en Dios. Y eso se está volviendo un colectivo en la gente. Usted entre al Tiempo, cuando el Tiempo pone una noticia acerca de la comunidad LGTBQ, X, Y, Z y todas las letras que le siguen poniendo, usted mira los comentarios y usted empieza a ver puros muchachos de 20, 22 años que ellos empiezan a comentar promoviendo y burlándose de las personas que todavía actúan con lógica. Sí, por ejemplo, ahorita esta semana salió una noticia de un señor por allá en Holanda que se viste de mujer y que quiere ser monja y quiere que lo reciban de monja. O sea, es que es de verdad, o sea, es una locura. O sea, estamos viviendo un mundo de locura. Pero esa locura se volvió locura a raíz de empezar a aceptar cositas así chiquiticas como verdades. O sea, mentiras pequeñitas y uno empezó a asimilarlas como verdad. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. O sea, lo que pasó allá en esa guerra que hubo de comunicación en Tesalónica. Ellos empezaron a decirle a la gente, no, mire, él se fue, los abandonó, trajo un mensaje acá y se fue. Y los dejó a ustedes con el problema. Porque claro, los cristianos que quedaron en Tesalónica quedaron en problemas con el Estado, con la sociedad, con la gente. Y según la historia, fue una de las iglesias que fue más perseguida pues cuando fueron las grandes persecuciones del Imperio Romano. Ellos fueron a los que se les dio muy duro y perdieron muchos hermanos, que es por eso que más adelante, en el capítulo 4, Pablo empieza a hablar acerca de la venida del Señor, porque ellos estaban muy asustados, como ¿qué pasó con mi hermano de sangre y mi hermano en la fe, con el que íbamos juntos a adorar al Señor y me lo mataron por ser cristiano? ¿Y qué pasó con él? O sea, ¿qué pasa después de la muerte?
¿cierto? O sea, ellos no tenían eso muy claro. Por eso es que Pablo dice, me los arrebataron, yo no terminé de enseñarles completo qué pasaba después de la muerte. Y ellos sí creímos en el Señor, sabemos que Él es nuestra esperanza, es nuestro Salvador, pero no tenemos toda la información completa. Y estaban asustados, estaban preocupados por su persecución. Entonces sabemos que Satanás verdaderamente estorba a la iglesia. Y Satanás se presenta en nuestras vidas y nosotros vemos esa persecución a raíz de eso. O sea, hoy en día, pues, la verdad es que los problemas que tenemos como iglesia son problemas como intelectuales, como el pensamiento de la gente. Hoy ser cristiano es lo más retrógrado que hay. O sea, usted no está moviéndose con la era en la que estamos viviendo, con el siglo XXI. O sea, que una niña se mantenga virgen hasta que sea el momento del matrimonio, eso está totalmente pasado de moda. O sea, eso ya nada que ver. Que usted quiera mantener a sus hijos en la pureza y mantener su vida en la pureza. Mira, esta semana también vi una noticia donde crearon una aplicación para que las mujeres casadas consigan amante. O sea, Dios mío, y eso es lo de moda. Antes hacían que despedidas de soltero. Hoy la gente en países desarrollados hacen despedidas de casados y celebran los divorcios. Si usted se va a divorciar, entonces usted hace una fiesta para celebrar el divorcio y se toman fotos los que se van a divorciar, todos contentos. O sea, es una locura, de verdad. Pero los cristianos estamos pasados de moda. O sea, que usted quiera educar a sus hijos en el conocimiento de la fe, en lo que es el evangelio, en la palabra de Dios, enseñarle principios, enseñarle valores, pegar un correazo, eso es súper pasado de moda, eso es maltrato, eso merece cárcel. Y lo peor es que el Estado, nuestro Estado, promueve todas esas cosas. La gente que está llegando a legislar en nuestro país promueve todas esas cosas porque eso les representa a ellos plata. Y vemos que la gente hace, o la mayoría de la motivación de las personas es el dinero. Lo mismo, el mismo Pablo a Timoteo le dice, porque raíz de todos los males, ¿qué es? ¿El dinero? No, el amor al dinero. Y nosotros vemos que ellos, el alboroto y el problema que ellos tenían social en Tesalónica con el cristianismo, era por dinero. Ahora, mire, vamos al segundo punto, que es la satisfacción de Pablo por los tesalonicenses, que están en los versículos 19 al 20. Y dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que a mí me satisface? ¿Por qué es que yo estoy contento? ¿Cuál es la razón de mi gozo, de mi alegría con respecto a ustedes los tesalonicenses? Y él dice, usa una palabra y dice mi corona o mi tesoro. Y luego dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿cuál era la motivación de Pablo? Que ellos creyeran en el Señor. ¿Y de qué se alegraba Pablo? De que a pesar de todas las mentiras y de todo lo que estaba pasando en la ciudad y de la persecución que tenía la gente, ellos seguían confiando en el Señor. O sea, habían sido salvos de verdad, de veritas, ellos habían creído en el Señor y seguían caminando en lo que Pablo les había enseñado, en el evangelio que Pablo les había traído acerca de Cristo. Ellos seguían viviendo en la santidad, en la fe, en el amor por el Señor y en el amor los unos con los otros. Y Pablo estaba feliz por eso y decía, mi gloria, mi corona, mi gozo son ustedes. Es decir, que Pablo no llegó a buscarlos a ellos por plata. La motivación de Pablo no era el dinero de los tesalonicenses, la plata de ellos. Él no fue a buscarlos por eso. En cambio, los políticos sí estaban interesados en el bolsillo de los tesalonicenses. Ahora, piense usted en los políticos de su país, de su ciudad. ¿Ellos están interesados en ustedes? No, a ellos les interesa el bolsillo de ustedes, los impuestos que ustedes pagan, los recursos que ustedes generan. Porque ¿qué genera un político? ¿Qué genera el Estado? No genera nada.
los que generamos somos nosotros, y eso es lo que a ellos les interesa. Ahora, nosotros vemos que la fe también es un negocio. Para muchas personas usan la fe como un negocio. Los mismos sacerdotes y ministros de los cultos paganos de Tesalónica, pues ellos se beneficiaban de las ofrendas y de lo que aportaban los fieles tesalonicenses a los cultos paganos. Por ejemplo, alguien que iba al templo de la diosa Venus, iba y llevaba sus ofrendas, de los cuales el sacerdote de Venus pues se beneficiaba y hacía su culto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa al volverse ellos cristianos? Pues ya no iban a ofrendar más en el templo de Venus, ¿sí? O sea, también era un tema pues ahí religioso en el que se perdía dinero. Ahora nosotros vemos eso, acá en Girón, encontramos iglesias en las que los líderes religiosos se benefician económicamente y explotan económicamente a los que asisten a esas iglesias. Claro que sí, lo hay en Colombia. Vemos como muchos usan la fe para sacar el dinero de las personas, pero nosotros vemos que la motivación de Pablo no era esa. Él en los primeros versículos del capítulo 2 también dice: yo no lo hice por ganancia deshonesta. O sea, yo no llegué a ustedes buscando su dinero, buscando sacar plata de ustedes o algún beneficio económico de ustedes. Pablo dice: la corona mía no es el dinero de ustedes, o lo que yo busco no es el dinero de ustedes, sino su salvación. Él buscaba que creyeran verdaderamente en el Evangelio y que fueran salvos, que tuvieran un encuentro real con Cristo, que vieran lo glorioso que es Cristo y lo valioso que era para Él, porque Él lo presentaba con mucha pasión, porque lo había conocido y había oído lo que había hecho Cristo por él y todas las experiencias que él había tenido con él, porque la Biblia nos habla más o menos de unas 4 veces que Cristo se encontró directamente con Pablo. Así que Pablo hablaba de todo eso con pasión, con denuedo, dice en los versículos que habíamos estudiado. Él se emocionaba hablando del Señor. Así que el interés de Pablo no era su dinero, no era conseguir cosas para esta vida, sino que el interés de él era la gente. Era un interés social. Le interesaba que la gente fuera salva. Le interesaba que el mundo viera que en Cristo había una esperanza, o hay una esperanza todavía, incluso para el mundo en el que estamos ahorita, para esta sociedad en la que nosotros vivimos, para esa forma de pensar, que a eso le llaman el progresismo, esa forma de pensar de que un hombre que nació hombre y puede convertirse en mujer, y que tenemos que tratarlo como mujer y verlo como mujer, y que una mujer que nació mujer y que se empieza a disfrazar de hombre y todos tenemos que decir que sí, que es un hombre. A eso le llaman el progresismo. Eso se llama la ideología de género o la identidad de género. Incluso para eso, para esa situación que nosotros vemos y que vivimos, y lo que hoy promueve el feminismo y el aborto y todas estas cosas de las que nosotros los cristianos estamos totalmente en desacuerdo, para eso Cristo es la única esperanza. Porque ante la cultura de los tesalonicenses, que era la cultura helénica, o lo que pensaban los sabios y los filósofos griegos, y que había sido el común denominador del pensamiento de la gente de esa época, el Evangelio llegó y revolucionó toda esa cultura. Y todo eso fue cambiado por el pensamiento cristiano. Así que incluso para hoy, la situación que vive el mundo y que vive nuestra ciudad y que vive en nuestro país, la esperanza sigue siendo Cristo. Y la predicación del Evangelio de Cristo en las iglesias, en las calles, en los trabajos, a donde ustedes vayan, en su casa. La predicación del Evangelio, lo que usted aprende del Evangelio y lo que usted vive del Evangelio, es lo que este país y lo que esta ciudad necesita. Sigue siendo el remedio. Cristo sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que Pablo está diciendo: no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida.
Aquí quiero que miremos algo. ¿Cuál era la motivación de Pablo para hacer todo lo que hacía? Para sufrir todo lo que sufría. ¿Cuál era? Él esperaba al Señor. Esperaba su venida. Es decir, Pablo cada decisión que tomaba, cada cosa que hacía, lo hacía pensando, algún día el Señor va a volver o yo me voy a encontrar con Él. Pablo esperaba ese encuentro con el Señor. ¿Ustedes se acuerdan de las parábolas de Jesús? Hay por lo menos 4. Una es la de los talentos, otra es la de las minas, otra es la del siervo infiel y otra es la del mayordomo fiel. En las 4 hay un señor que es el dueño de un capital, el dueño de unas tierras. Y este señor dice, le entregó a sus siervos de sus bienes para que los administraran. Porque él se iba y al cabo de un tiempo él iba a volver a pedir cuentas por esos bienes. ¿Cierto? Eso es lo que Pablo tenía presente. Pablo sabía, el Señor se fue, ¿cierto? El Señor Jesús ascendió a los cielos y se fue y él dijo, yo vuelvo. Y creemos que él vuelve, ¿cierto? Así como el Señor vino una vez, nació en un pesebre, vivió una vida santa, murió en una cruz, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, él prometió que iba a volver y nosotros creemos que va a volver. Pablo lo tenía presente en su mente. El Señor va a volver. Y cada decisión que él tomaba, la tomaba pensando, el Señor va a volver. Cristo va a volver. Ahora, yo pensaba en esto y pensaba en que el 99% de decisiones que he tomado en mi vida las he tomado pensando en mí, no en que el Señor va a volver. O sea, yo las he tomado pensando en cómo yo me voy a beneficiar, si voy a estar bien, si me voy a sacar provecho, si me va a producir placer, bienestar, todas esas cosas. Pero no pensando en que el Señor vuelve. O sea, no pensando en su gloria, en cómo yo estoy glorificando al Señor con la decisión que voy a tomar. Cómo estoy yo beneficiando a la iglesia del Señor con la decisión que voy a tomar. Cómo estoy yo beneficiando la extensión del reino de Dios con la decisión que yo voy a tomar. Ese Señor todo lo pensaba para Dios, para su gloria. Todo lo hacía pensando en el Señor que lo había salvado. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cuál es la motivación para tomar decisiones en su vida? ¿Cuál es la motivación para hacer las cosas que hace? Ahora, Pablo sabía que el Señor, porque el Señor se lo dijo explícitamente, le dijo literalmente, yo lo llamé a usted a predicarle a los gentiles y usted va a tener que sufrir haciéndolo. Se lo dijo, en Hechos 9, ¿cierto? Él lo sabía, lo tenía claro. Yo no sé el Señor a qué lo llamó a usted. Así que pregúntese, ¿a qué me llamó el Señor? Usted ya sabe cómo lo está haciendo, porque Pablo lo hacía pensando en el Señor y en su gloria y en que Cristo iba a volver. Así que si usted ya sabe a qué lo llamó el Señor o a qué la llamó el Señor, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cuál es la motivación con la que usted se levanta todas las mañanas a hacer lo que tiene que hacer? ¿Qué lo motiva a hacer las cosas? ¿Y cómo usted está haciendo las cosas? ¿De mala gana, con amargura, con resentimiento, con ira? ¿Cómo está haciendo usted su trabajo? Lo que usted hace en el día a día. Eso es algo que también fue transformador a raíz de la reforma protestante. Porque ¿qué pasa? Resulta que los monjes de la iglesia de Roma, ellos abrazaron en cierta parte ciertas costumbres de la cultura griega. Y es que, ¿qué decían los griegos? Que habían funciones que eran superiores. Y eran las funciones de la mente, porque eran espirituales. Es decir, que usted pensar era más elevado o superior que un arte manual. Entonces, por ejemplo, los filósofos duraban todo el día pensando. Entonces se quedaban todo el día en una casa y pensaban, y mirando las estrellas y pensaban.
y sobre lo que pensaban escribían. Y eso era un arte o un oficio superior. Pero el alfarero, que cogía con sus manos y hacía jarrones, era un oficio manual, y eso era para alguien que no, sí, o sea, no era tan valioso o tan, pues tan prestigioso. Los monjes de la iglesia de Roma llegaron como a las mismas conclusiones, que era mejor usted ir y encerrarse en las montañas en un monasterio a pensar en Dios, a meditar en el Señor y en la Biblia, y orar y ayunar, y ellos se daban látigo y bueno, todas esas costumbres que ellos tenían. Entonces ellos pensaban que eso era más valioso para Dios que el zapatero que hacía los zapatos o las sandalias que ellos se ponían. Pero a raíz de ver lo que dice la Biblia y de la Reforma Protestante, recuperaron algo, y es la dignidad del trabajo y de los oficios. Entonces lo que usted hace es valioso para la sociedad y para la iglesia. Su trabajo como ama de casa, como zapatero, como vigilante, como constructor, carpintero, ingeniero, médico, eso es valioso. Y para el Señor es valioso. Así que ellos enseñaron que uno no tenía que estar metido en la iglesia toda la semana, ¿cierto? Porque el mandamiento dice 6 días trabajarás. Así que el Señor nos manda 6 días a trabajar. Dice que el séptimo día guardarás reposo para Jehová tu Dios. Así que el séptimo día el Señor nos espera en la iglesia, ¿cierto? El día de reposo cristiano, que es el domingo, nos reunimos, invocamos al Señor, nos congregamos y adoramos al Señor. Pero el lunes el Señor nos espera en lo que nos llamó a hacer, ¿cierto? Así que el Señor, Martín Lutero decía, si Dios lo llamó a usted a ser leñador, el Señor lo espera el lunes en el bosque, muy temprano en la mañana. Usted tiene un encuentro con el Señor allá, ¿sí? Si el Señor lo llamó a usted a ser zapatero, el Señor lo espera en el banco donde usted se sienta a hacer los zapaticos, allá lo está esperando el Señor, decía Martín Lutero. Y a los que nos dedicamos a enseñar, pues el Señor nos espera el lunes que sigamos enseñando, porque a eso fue a lo que lo llamó. ¿A todos nos llamó a enseñar? No. El Señor nos llamó a muchos a trabajar, y el lunes allá nos espera el Señor. Tenemos un encuentro con Él donde vamos a predicar el Evangelio con nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser, y en la oportunidad que tengamos para decirlo con los labios. Pero es la forma como nosotros aportamos a nuestra sociedad, y es la forma como esperamos que el Señor venga. En todas las parábolas que les contaba de Jesús, dice que el Señor, cuando vuelva, nos encuentra haciendo lo que nos mandó a hacer, ¿cierto? En todas esas parábolas la lección era esa. Es decir, le dio 5 talentos, que usted estuviera trabajando con esos talentos y produciendo más talentos. Los talentos eran una medida de dinero, ¿no? Entonces está hablando de producir dinero en esa parábola. Lo mismo con las minas, lo mismo el que administraba, dice el siervo infiel, empezó a golpear y a maltratar a los demás consiervos por ver que el señor de la casa se demoraba en llegar, y el señor llegó y lo encontró haciendo eso y le dijo, siervo infiel, y lo mandó al infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que Pablo estaba pensando en el Señor Jesucristo y su venida, y decía, y lo que yo hice con ustedes, pues el Señor es testigo. ¿Se acuerda que yo había enseñado eso? Que el Señor es testigo de nuestro trabajo. Así que el Señor es testigo de lo que Pablo había hecho, y él dice, ustedes son mi gloria, mi gozo, mi satisfacción. Pablo estaba satisfecho de ver que los tesalonicenses habían creído y estaban caminando con el Señor. Él dice, mi trabajo, el Señor lo vio, es testigo, y cuando sea su venida, pues Él me va a recompensar. Ustedes son mi corona. De la misma forma nosotros tenemos que ver a qué nos llamó el Señor, cómo estamos haciendo nuestro trabajo, y pues la recompensa que vamos a tener por eso en la venida del Señor. Amén. Amén. Estos días he estado pues en la iglesia, estamos estudiando el libro del Génesis. Hoy fue el capítulo 2. Pero el hermano que está haciendo las enseñanzas nos ha mostrado algo, y es acerca de que Dios siempre busca al pecador.
Entonces, por ejemplo, en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios es el que va y los busca y les confronta su pecado. Cuando Caín mata a Abel, Dios va y busca a Caín, ¿usted por qué mató a su hermano? Luego Dios busca a Noé para salvar a la humanidad pecadora. Luego los hijos de Noé levantan una torre haciendo todo lo opuesto a lo que Dios les dijo que hicieran. Dios les dijo, llenen la tierra, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, o sea, espárzanse sobre la tierra. Ellos dijeron, no, nos vamos a quedar aquí, todos vamos a construir una torre para que Dios no nos separe. Y otra vez dice la Biblia, pero Dios fue y los buscó, dice, y descendió Dios y los buscó y confundió sus lenguas y bueno, ellos se esparcieron. Entonces pensaba acerca de eso y del pasaje que estamos tratando, porque en el pasaje dice que Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica porque vio en una visión un varón macedonio que se le presentó y le dijo, venga, necesitamos su ayuda. Y por eso Pablo fue a buscarlos y a predicarles el evangelio. Ahora póngase a pensar pues, en su vida, en nosotros, que Dios es el que nos busca siempre, ¿cierto? O sea, lo que yo oraba ahorita, ante tantas personas en Girón, estamos acá nosotros, o sea, Dios nos llamó a nosotros para que hoy estuviéramos invocando su nombre y expuestos a la exposición de su palabra. Dios nos buscó. Si usted mira otra vez las parábolas, la de la oveja perdida, el pastor es quien va y busca la oveja. La moneda perdida, la señora es quien va y busca la moneda. Y en el hijo pródigo dice la Biblia que el papá salió corriendo por su hijo. Y luego al segundo hijo o al hijo mayor, el papá va y lo busca, que él está afuera todo molesto porque el papá le hizo la fiesta al hijo pródigo. Y dice que el papá es quien va y lo busca y le dice, hijo, ¿qué le pasa? Entonces Dios nos busca. Y nosotros estamos acá no por casualidad, y eso suena a frase de cajón, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito de que estemos acá, de que seamos expuestos a su palabra, y es de hacernos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito más grande de Dios es que nosotros seamos como Cristo algún día, y que nosotros esperemos que Él vuelva y que vivamos una vida santa mientras Él vuelva. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo. El Señor, a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad, Él dio a su Hijo, y su Hijo es nuestro Salvador, y mientras nosotros confiemos en Cristo y sigamos teniendo la fe en Él, nosotros somos salvos. La fe es un regalo que Dios nos ha dado, eso no es de nosotros, dice Pablo en Efesios. Así que, pues hermanos, la invitación hoy, o como conclusión hoy, es a que descansemos en el Señor. Que todas las luchas que tenemos y las pruebas que cada uno de nosotros tiene que enfrentar, Dios las conoce. Dios sabe lo que Dios sabía por lo que Pablo estaba pasando, Dios sabía las situaciones que él había tenido que pasar, todas las veces que había sido perseguido, que lo habían ultrajado, que lo apedrearon y todas las cosas que él tuvo que pasar, Dios las conocía. Pero ese Señor estaba pendiente en Cristo, en su venida, tenía su fe y su corazón puestos en el Señor. Así que cualquiera sea la situación que usted tiene, confíe en el Señor. Sepa que Dios sigue siendo fiel y tome todas las decisiones y haga todas las cosas que usted tenga que hacer confiando en Dios y esperando al Señor Jesucristo y su venida. Amén. Vamos a hablar. Bueno, hoy vimos dos puntos, que fue la situación de Pablo ante los tesalonicenses y la satisfacción y la alegría de Pablo por los tesalonicenses. Así que si puede esta semana volver a leer el pasaje y repasar, sería buenísimo. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, y porque tú nos hablas y porque tú nos amas, Señor. Gracias te doy porque tú, Señor, has levantado esta iglesia acá en Girón, Señor, para que tu palabra sea predicada, Señor.
Y te damos gracias por esta oportunidad y por tu gracia con el municipio de Girón en Santander. Te rogamos, Padre Celestial, que esta iglesia sea para el beneficio de tu iglesia y de tu reino en esta ciudad, Señor. Te pido que tú obres en mis hermanos la salvación, Señor, que tú trates con su alma, que los convenzas de pecado, Señor, y que puedan arrepentirse, Señor, que puedan ver a Cristo como su más preciado bien y que toda su vida la vivan pensando en tu gloria, Señor. Y que también sepan, Señor, que si fallan, si pecan, si las cosas no salen como esperaban, Señor, que tú tienes misericordia y que tú eres un Dios que perdona el pecado y que tú eres un Dios que tienes misericordia de los pecadores, Señor. Porque para ejemplo está Pablo, que persiguió tu iglesia, que actuó impíamente, pero tú lo restauraste, lo cambiaste y lo volviste un instrumento para tu gloria, Señor. De la misma forma has hecho con muchas personas, Señor, incluyéndome, Señor, y te doy gracias por eso, porque has usado un pecador para exponer tu palabra, Señor. Así que te ruego que obres en mis hermanos y que tú trates con ellos, con su corazón, y que los ayudes a adorarte, Señor, en cada situación y en cada prueba que tengan, Señor, que tú seas ayudándoles, seas dándoles sabiduría, Señor, y que ellos puedan encontrar en tu palabra la dirección que necesitan para su vida. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Eso, para todas las personas que nos ven en este momento, alabamos al Señor por la predicación que hemos escuchado en el día de hoy. Si deseas colaborar para la obra del Señor, recuerden que es según lo que el Señor ponga en sus corazones conforme hayan prosperado. Si de esa manera nos quieren ayudar a la obra, pueden en la plataforma Nequi al número 315-926-9904. Repito, 315-926-9904. Damos gracias al Señor por la palabra de hoy. Gracias y paz a todos los hermanos y a todas las personas que nos vieron el día